Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este episodio es de la serie Cicatrices y está dedicado a Fanny, con quien hemos estado chateando después del último episodio publicado. Este episodio se llama Sanar el árbol familiar y está dedicado a esto que hemos escuchado tanto, ¿no? De sanar el árbol, de estas técnicas tan diversas que aparecen hoy, la biodescodificación genealógica y tantas otras que parecen muy interesantes, ¿no? Porque hablan de la necesidad de sanar traumas transgeneracionales y proponen diferentes maneras de hacerlo. El budismo y la psicología enfocada en trauma no está de acuerdo con ninguna de ellas. No te asustes, no es que me volví New Age de repente, sino que quiero traer la necesidad de hablar de esto al entorno de este podcast que está completamente basado en evidencia. No es que el árbol familiar no pueda sanarse, no es así, sino que, a decir verdad, la forma de resolverlo en el budismo es liberarnos de los condicionamientos, de aquellas cosas que nos ha enseñado la vida a través de nuestra familia, nuestro entorno, etc., y aprender a verlas de una manera distinta. Fanny ayer me decía y me preguntaba por qué era importante hablar con los hijos de las cosas que nos habían pasado, o sea, había cosas que ella consideraba que era bueno que los hijos no supiesen. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso. Perdón, no me estoy contradiciendo, dame un segundito. A lo que me refiero es que es importante hablar de las cosas que pueden suceder y no necesariamente de los eventos particulares. Si yo, por ejemplo, muchas veces hablo de la perspectiva del trauma, del abuso psicológico, del abuso físico, del bullying, del abuso sexual, de la homofobia, y no necesariamente hablo de cada una de las cosas que me ha tocado vivir, ni victimizándome, ni pretendiendo que la gente sienta pena o compasión por lo que viví, sino que trato de compartirlo desde la perspectiva de las lecciones. Y esto hablábamos con Fanny. Ella me compartía su forma de ver esto por lo que le había pasado, y empezaba a notar cómo de alguna manera lo que no había hablado podía de alguna manera impactar en la vida de su familia, no porque necesitase contar aquellas cuestiones de infancia, sino porque no había podido transmitirle la lección a sus hijos, que no tenían las herramientas que ella sí había aprendido, porque aquello que le había sucedido en la infancia no había vuelto a repetirse, porque claramente había aprendido la lección, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa por transmitir las lecciones generales, amplias, las herramientas, y no las particularidades de aquellas cosas que hemos vivido, porque no se trata de hablar de nosotros, sino se trata de transmitir las cosas que hemos aprendido en la experiencia. Una de las cosas que también han aparecido mucho en los primeros miles de reproducciones que tuvo el episodio anterior, en menos de 24 horas, con los comentarios que han venido por parte de los oyentes, es el tema de los abusos intrafamiliares, de personas que se han comportado de manera abusiva, por ejemplo, entre hermanos o entre primos. Y ahí yo tengo un mensaje claro al respecto. Es que cuando el abuso sucede entre dos niños, entre gente de la misma edad o de edades muy similares, hay que pensar también en qué entorno familiar han crecido, porque es muy difícil realmente
que este tipo de cosas sucedan en hogares donde los padres han podido estar atentos, donde han estado con los ojos abiertos, donde han prestado atención a lo que sucede. Si un padre presente puede notar cuando un niño no ha tenido un buen día en el colegio, imagínate cuánto más un padre puede ver cuando algo tan duro le sucede a un niño. El abuso intrafamiliar se vuelve invisible solo con más personas en ese trance de adormecimiento o de negación donde los otros no quieren ver o no pueden ver, porque ver les significaría admitir el horror que les ha tocado vivir. La sanación del árbol genealógico, y aquí la escuchas a Leia dormir la siesta sentadita aquí al lado mío mientras yo me tomo mi té y miro nevar por la ventana. La sanación del árbol familiar aquí viene por liberarse de los condicionamientos, del miedo, la culpa y la vergüenza. Cuando nosotros aprendemos a dejar de lado el miedo, la culpa y la vergüenza, empezamos a poder mirar hacia adentro. Y entonces ahí podemos trabajar con la pena, la mentira y la ilusión. El mundo exterior nos condiciona, por supuesto, y nosotros a veces pretendemos dar una imagen que no necesariamente es real y cierta, sino que es la imagen con la que creemos que seremos amados por los otros, y nos mostramos de acuerdo a los cánones sociales. Y un gran miedo, una gran culpa, una gran vergüenza nos limitan en la forma en la que nosotros nos mostramos. Internamente el reflejo sucede en la pena, la mentira propia o hacia los otros, y la ilusión, ese mundo que no existe, sino que solo existe en nuestra mente. Son mecanismos de defensa que nosotros utilizamos para poder tener algún tipo de control sobre lo que pasa. La verdad es que la sanación aparece cuando nosotros disolvemos esas barreras. Cuando, por ejemplo, escuchando estos episodios de esta serie o de otra, se empieza a desaparecer esa sensación de que hay que ser de algún modo y que se puede ser como somos, que se puede integrar esa sombra, que se puede traer aquello que hemos negado y lo podemos decir en voz alta. Así que te invito a romper esos condicionamientos a través, por ejemplo, en el budismo se habla de aceptar lo que es, de dejar la ilusión de lado, se habla de utilizar Maitri o Tonglen, que son técnicas de meditación budistas para poder abrir nuestro corazón y dejar el sufrimiento fuera. El trauma transgeneracional no se sana necesariamente reconstruyendo el pasado. Esta parte, el budismo es muy claro al respecto, que aquello que ha sucedido como ha sucedido ha dejado la huella en las consecuencias. ¿Sí? Todo lo que pasó te trajo hasta aquí y si hoy estás como estás es por lo que sucedió. ¿Importa exactamente la secuencia de cómo sucedió? Para el budismo no. Para la psicoterapia occidental de la escuela austríaca, que es Freud, etc., el conocer los mecanismos que crearon estas instancias o fenómenos es lo que ayuda a destrabar y a resolver, metiéndose dentro del inconsciente. Y aquí la interpretación de los sueños y estas terapias alternativas, no complementarias, como lo hemos explicado antes, lo que hacen es construir un relato para rellenar esos huecos. Desde la perspectiva del budismo no es necesario. No es necesario saber lo que sucedió.
De hecho, muchas personas crecemos alejados de nuestro vínculo biológico y tampoco conocemos lo que ha sucedido en las generaciones anteriores. Por supuesto que el crear un relato a nuestra mente que todo lo quiere controlar genera calma, ¿sí? Una calma que solo se sostiene en la fe. De la misma manera que cuando leemos eventos del pasado en la historia o libros sagrados, los tomamos como ley y eso nos permite pensar que de esta manera controlamos lo que sucede aquí y ahora. De la misma manera, estas terapias crean relatos para que nosotros podamos bajar nuestro nivel del estrés, aumentando nuestra sensación de control. No son necesarias, no es necesario rellenar los huecos, no es necesario contarse historias, no es necesario reaccionar frente al pasado. Lo que sí es importante es trabajar en el presente. Desde la perspectiva del budismo, cuando sana uno, sanamos todos. Todo es contagioso. Una persona herida hiere a otros y una persona sana ayuda a otros a ver las cosas de manera diferente. Esto para empezar a pensar cómo el liberarse de los condicionamientos que nos han creado, por supuesto, nuestro árbol familiar, no necesariamente para liberarse de ellos tenemos que conocer cada uno y buscar lo opuesto, sino que tenemos que volver a nosotros, ver nuestra verdadera naturaleza, cómo somos en esencia, más allá de ese miedo, esa culpa y esa vergüenza, y empezar a ser nosotros originalmente. Eso es lo que se llama volver a nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza que puede iluminarse, nuestra naturaleza más espiritual, volver a cómo somos en lo profundo de nosotros. Esto se consigue claramente a través del camino de estudiar la mente y aprender a gobernarla utilizando estas técnicas de meditación que te comentaba, que en el budismo podemos tomar el Tonglen y el Maitri o Metta como los fundamentales. Y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés mandarme un mensajito y encontrarme en Instagram en @lucas.casanova.yoga. Y si te interesa aprender a meditar conmigo, en este momento se abre el curso Meditación en Zapatillas. Podés encontrar el enlace a más información aquí mismo en la descripción del episodio en la plataforma en la que te encuentres. Y por último, si te interesa conocer un poco más sobre estas historias que cuento en el podcast y demás, quizá te interese leer mi libro El Poder Sanador del Caos, que lo editó Galerna en papel en Argentina y en ebook para todo el mundo, y lo encontrás en amazon.es en papel para envíos internacionales. Si es que te interesa, esa es la novedad. Mientras estoy aquí grabando el audiolibro, que esperemos salga muy pronto. Hermoso compartir contigo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por los hermosos mensajes de Navidad y Año Nuevo. Más allá de mis creencias, celebro este encuentro. Namaste. Un abrazo muy fuerte.